Buenos días, feliz sábado tengan todos. Nos alegra poder estar con ustedes a través de esta transmisión de Facebook Live y compartir con cada persona que nos está viendo a través de estas redes sociales. Queremos dar una cordial bienvenida a esta programación y esperamos que sea una de gran bendición para cada uno de nosotros. Buenos días, Onil. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, Joe. Feliz sábado a todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de las redes sociales. Ahí donde estás, te vamos a invitar a dos cositas muy importantes. Número uno, darle share, darle enviar, comparte esta programación para que otros puedan recibir bendición. Y número dos, escríbenos de dónde tú nos escuchas y nos ves, en qué pueblo de Puerto Rico, en qué lugar del mundo nos estás viendo, para nosotros poder orar por ti. También queremos que comenten acerca de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Queremos saber, ¿verdad?, qué es lo que ustedes piensan. Si tienen alguna pregunta, compártanla con nosotros y nosotros estaremos dispuestos, ¿verdad?, en lo que podamos. Si Así tenemos mismito. la contestación inmediata, se la contestamos. Si no, la próxima semana la podemos contestar. Así mismito es, así que no te puedes perder la programación de este sábado, la cual promete ser inspiradora y especial para cada uno de nosotros. Vuelvo y te repito, si tienes una petición, no solamente reaccionar, no solamente escribiendo el país donde estás, vamos a orar por ti, sino que si tienes una petición especial, la puedes escribir o nos puedes escribir un inbox y allí nuestro director de producción y programación, Fredison, estará escribiendo la petición y nos lo estará dejando saber. Así que bienvenido nuevamente y esperamos que ahí en la comodidad de tu hogar, guiando tu auto o donde quiera estés, puedas recibir la presencia de Cristo Jesús y puedas recibir bendición en esta mañana. Queremos anunciar a los miembros de la Iglesia de Espinal que nos estén viendo a través de estas redes que vamos a estar, debido al crecimiento, ¿verdad?, en los casos de contagio en la isla, vamos a estar cerrados indefinidamente hasta ver cómo pues está reaccionando la situación del coronavirus en nuestro medio. Así que le pedimos a los hermanos pues un poquito de paciencia, conéctense a las redes sociales, compartan con otros hermanos y ya esperamos que en el Señor que estos contagios empiecen a bajar y entonces podamos reunirnos presencialmente aquí en nuestra iglesia. Repetimos a todos los amigos que nos están viendo, vamos a estar cerrados indefinidamente. Para más información, manténgase conectado a esta red social o al WhatsApp de la iglesia, donde usted puede recibir más información al respecto. En esta tarde vamos a tener una programación súper especial, súper hermosa. Nos estará acompañando el ministerio Turnpoint con su director Braulio Avilés y ellos van a estar compartiendo con cada uno de nosotros. Y invitamos a los hermanos que vengan y vean la nueva tarima que tenemos. La tarima agrandada, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido grandemente y debido a la cantidad de público y a las diferentes programaciones que hemos estado teniendo, tuvimos que agrandar la tarima. Y gracias al Señor, el Señor ha suplido, ¿verdad?, todo lo que necesitamos para la misma. Así que le invitamos, hermanos, para que estén con nosotros hoy a las 5 de la tarde. 4:30, perdón. Hoy es a las 4:30. Sí, es que el sol se está poniendo más temprano acá. A las 4:30, en el estacionamiento, ustedes desde su carro, ya sea a oírlo por el sistema de bocinas o en la radio, y disfrutar de esta programación de Turnpoint. Para aquellos que no conocen qué es Turnpoint, es un ministerio musical donde hay varios jóvenes con instrumentos musicales y voces que van a estar interpretando alabanza para nuestro Dios. Asimismo, le damos una cordial bienvenida al pastor Edwin Rivera, que nos está acompañando aquí en esta mañana, y él va a ser el orador, así que esperamos que el Señor le bendiga grandemente. Tenemos también otro anuncio muy importante, y es que aquí en el día de hoy, en el templo, durante todo el día vamos a estar recogiendo artículos de primera necesidad y ropa en excelentes condiciones para poder enviar a Nicaragua. Así que si tú quieres ayudarnos, quieres cooperar, te invitamos a que hoy acuda aquí en el templo. Ya Esteban está allí recibiendo mercancía para poder llevar. Si no estamos aquí presentes,
porque va a haber un lapso de tiempo donde no va a haber gente, posiblemente 1 o 2 horas. Sí. Lo puedes dejar aquí en la marquesina de nuestra iglesia y cuando lleguemos la vamos a recibir. Y en la tarde vamos a estar hasta las 7 de la noche aproximadamente. Así que trae tu artículo de primera necesidad, que también puede ser comida enlatada y ropa en excelentes condiciones o casi nueva. Casi nueva. Tenemos que recordar que nosotros pasamos por la situación que están pasando los hermanos de Nicaragua. Nosotros tuvimos un embate de un huracán 5, los hermanos de Nicaragua igual. Y sabemos lo devastador, ¿verdad? Y esos días de recuperación que le quedan por delante. Así que apelamos a sus corazones para que de la misma forma que otros nos ayudaron a nosotros, ahora nosotros podamos reciprocar la ayuda y ayudar a nuestros hermanos de Nicaragua. También estamos recogiendo lo que son casetas de acampar, cauchos, matres, que no sean de aire, pero sí de otros estilos. También las botas de goma, que si tienes y quieres ayudarnos con esta noble causa, el Dios del cielo te lo va a recompensar. Y para comenzar esta programación, o continuar, vamos a tener una oración. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Te pedimos que tú bendigas la programación de esta mañana, que tenga tu sello de aprobación, y todo lo que podamos compartir aquí sea para tu honra y gloria y el beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Bendice, ayuda, suple y concede las peticiones de cada uno de los hermanos que nos está viendo. Y sobre todo, haznos aptos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Educación y redención es la lección número 8 para este trimestre, para este sábado 21 de noviembre. Y comienza la lección con esta lectura bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y es una de este versículo fue uno de los primeros que yo me aprendí en la iglesia. Me acuerdo de una sociedad de jóvenes, teníamos que decir versículos de memoria, y ese me tocó a mí. En esa sociedad de jóvenes estaba primerizo, ¿verdad? En el camino del Señor. Y de esta forma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que estamos hablando de que el apóstol Pablo nos está diciendo que toda la escritura. Así mismito es. Y hemos llegado posiblemente, Pastor González, al clímax de la lección. Porque dice el libro La Educación que educar es redimir. Y si educar es redimir, si el propósito de la educación es redimir al hombre, la lección de este sábado que nos dice la educación y la redención es el clímax de esta lección. O sea, el propósito de la educación es cambiar al hombre para que sea semejante a Dios. Y ese es un proceso que se da poco a poco, lo hemos hablado ya durante lecciones anteriores, y además de ser un proceso que se da poco a poco, es el Espíritu Santo el que educa y nos lleva a ese cambio, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos guía, el que nos educa en toda verdad. Y es que las Escrituras se traen a nosotros con ese propósito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un libro que nos enseña la voluntad de Dios, si podemos decirla de esa forma. La voluntad de Dios a través de las diferentes situaciones que el ser humano en un mundo de pecado ha pasado, y también nos muestra el amor de Dios para los seres humanos, que a pesar de que nosotros hemos sido tan desagradecidos con Dios, haberlo ofendido con nuestras acciones, el Señor siempre nos busca, siempre nos llama y nos redime, y nos dio las Escrituras para que nosotros entendamos, estudiemos y comprendamos cuán grande amor tiene Dios para cada uno de nosotros. Y es por eso que el apóstol nos dice que es útil para enseñar y también para instruir en justicia. Amén. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de nuestro Señor Jesucristo.
Así ¿Qué nos mismito trae? es, Romanos 3:23 nos dice que el pecado nos separa de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero añade algo más importante, y es que la dádiva de Jesús es vida eterna. Es vida Y eterna. eso es lo que tú y yo debemos de aprender, es eso lo que tú y yo debemos conocer. Porque Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo el cual has enviado. En otras palabras, tenemos que aprender a educarnos en el conocimiento de Dios. Permitir que el Espíritu Santo nos eduque en el conocimiento de Dios, en especial en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia comienza con una expresión, ¿verdad? La creación de Dios, sobre todo cuando creó el hombre. Ya sabemos que en Apocalipsis 1 y 2 se nos habla de la creación. Pero en este caso específico, en Apocalipsis 1, nos dice, creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Te pregunto, ¿qué imagen está hablando aquí en la Biblia? Esa es una pregunta que se han hecho todos los teólogos durante mucho tiempo. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. El libro Patriarcas y Profetas nos dice que esta expresión se refiere a que nosotros tenemos la capacidad de elegir lo que es lo correcto y lo que es incorrecto. No es que Dios escoja lo incorrecto, pero Él tiene la capacidad de elegir. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, nosotros tenemos atributos que Dios nos ha transferido a cada uno de nosotros, como es la santidad. Tú puedes lograr ser santo. Así. Hay otro atributo que puede ser transferido, pero cuando seamos Transformado. redimidos por Redimido. completo, y lo es la inmortalidad. O sea, cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios, es que Dios sus atributos nos los ha pasado a nosotros, mas nos creó con una capacidad de pensar, de analizar y de decidir que no tiene ningún otro ser creado, porque los animales no tienen un análisis crítico de las cosas, Ni pero razonamiento. nosotros los seres humanos sí. Es así. Y eso podemos resumirlo en dos palabras, libre albedrío. ¿Verdad? El simple hecho de poder nosotros decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos. Por encima hasta del Dios. ¿Verdad? Dios nos dio esa oportunidad de poder nosotros decidir. Ahora, en esa decisión que nosotros tenemos, ¿verdad? Al tener la imagen de Dios, hay dos caminos, no hay otro. Hay dos caminos. O elegimos el camino de Dios o elegimos el camino que está fuera de Dios. Cuando nosotros elegimos el camino que está en Dios, estamos entonces ejerciendo un libre albedrío a favor de Dios, y entonces comenzamos a reflejar en nuestra vida la imagen de Dios. Así mismo. Esa imagen de Dios que no solamente, pues podríamos especular en muchos atributos, ¿verdad? Y nos dice la lección que hay muchos teólogos y filósofos que han tratado de explicar lo que es la imagen de Dios. Pero simplemente, ¿verdad? Acá a la cultura de Pepito, ¿verdad? El del barrio. La imagen de Dios es simplemente reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Fíjate, la lección menciona un punto muy importante cuando habla sobre que somos creados a imagen de Dios, y es la importancia de la relación. Muy importante, muy importante. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. La vida del cristiano es una vida relacional. No somos islas. No crecemos en forma individual. Somos Crecemos seres sociales. en relación con Dios y en relación con los demás. O sea, la vida del cristiano es horizontal y vertical. Me gusta la imagen del padre, la relación entre padre e hijo, ¿verdad? O hablando humanamente. Tú has oído la expresión de ser el mismo pai. ¿Has oído esa expresión, verdad? No quiere decir que sean exactamente iguales, pero muchas veces se habla en el sentido del carácter, su forma de ser. Y ahora, mira, ese se parece a su papá o se parece a su mamá. O En tiene ese el sentido. caminar del papá. El Míralo, del míralo, pai, igualito que el pai. Igual que el pai. Eso, en la relación de padre a hijo,
es que el Hijo tiene la imagen del Padre. Y eso lo podemos aplicar entonces a la imagen del hombre con Dios. Ese hombre que camina de parte de Dios, que cumple con la voluntad de Dios en todas las cosas, está reflejando esa imagen de Dios, no tan perfecta, ¿verdad? Porque eso no lo vamos a conseguir hasta que seamos redimidos. Pero eso es lo que Dios busca del ser humano. Así mismito es. A los amigos que nos están viendo, queremos que nos escriban, queremos que nos hagan comentarios, que nos den sus opiniones, que escribas tu petición y sobre todo que nos escribas de qué pueblo de Puerto Rico nos estás viendo y de qué lugar en el mundo nos está viendo, porque no solamente nos ven gente de Puerto Rico, sino de diferentes países del mundo. Queremos saber de dónde tú nos ves para que podamos tener una oración especial por ti. Seguro que sí. La lección de escuela sabática, cuando habla del punto de relación, tenemos que entender que para poder tener una relación hay que educarse uno mismo. Definitivamente, comienza por uno la educación. Hay que educarse. Tú nunca vas a tener una relación con tu esposa, con tu novio, si tú no educas tu cuerpo, tu mente a esa relación. Cuando tú tienes o te enamoras por primera vez, tus pensamientos o tu educación va a ser: yo quiero compartir con ella. Sacas tiempo, sacas un momento para que eso se pueda dar. Y eso que tú comenzaste a educar tu mente, tu cuerpo, etcétera, en 21 días se vuelve ya una costumbre. Es por eso que nosotros debemos de educar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, a tener una relación con Dios, a leer la Biblia, a sacar tiempo para orar. Luego de 21 días, eso se vuelve una costumbre y lo vamos a hacer automáticamente. Y cuando estamos hablando de ese tipo de educación, estamos hablando de reeducarnos, ¿verdad? Quizás dejar algunas cosas que nosotros estábamos haciendo antes, para entonces dedicarlo a esa persona en una nueva educación, ¿verdad? De costumbres, de principios, de un sinnúmero de cosas. Me gustó esa palabra, reeducarnos. Reeducarnos. Porque Albert Toffler dice que los analfabetas del siglo XXI, y me encanta esa frase, ya le he dicho, no son gente que no saben leer y escribir, sino gente que no están de acuerdo a aprender, desaprender para volver a aprender. Y cuando hablamos de nuestro Dios, de nuestro Padre y la obra que está haciendo en nosotros tenemos que aprender. Yo me acuerdo, yo no soy adventista desde pequeño. Yo llegué a la iglesia, empecé a conocer después de los 22 años. Y tuve que desaprender tantas cosas que me chocaban, porque esto no fue lo que se me enseñó desde pequeño. Y tuve que borrar ese disco duro que tiene uno en el cerebro y volverlo a llenar con las cosas nuevas de Dios. Y en aquel tiempo, cuando yo creía que lo sabía todo de Dios, ahora me doy cuenta y todavía al día de hoy dice, todavía me falta aprender más de Dios. Es importante eso que estás mencionando. Uno tiene que borrar el disco duro para volverlo a reformatear. Ya estamos hablando del lenguaje moderno. Sí. Para volverlo a reformatear, pero eso es algo que no se da de la noche a la mañana. Es algo que se da poco a poco. Un poquito hoy, un poquito mañana, y su clímax es cuando el Señor nos venga a buscar y volemos con Él en el aire. Dice el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojos seremos, ese disco duro es reformateado por completo. Es que dejar hábitos que uno ha llevado por muchos años, en el caso mío por 21 años, dejar esos hábitos no es tan fácil, ¿verdad? Y como dice Pablo en uno de sus escritos, ¿verdad?, cuando habla de la carrera del cristiano, unos corren más lento, otros van atrás, pero todos vamos en el mismo camino. La cuestión es que cuando lleguemos al punto que Jesús nos venga a buscar, todos vamos a llegar, siempre y cuando estemos de parte de Dios. Hay un libro que quiero aconsejarle a los hermanos acerca del estudio de la redención, vamos a decirlo así. Pasa que el libro se titula así mismo, La historia de la redención, escrito por Elena G. de White. Aquellos que lo puedan conseguir, es un libro excelente para ver cómo Dios, a través de la historia, nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro de amor. Porque a través de ese libro vemos cómo Dios ha puesto su mano en cada situación, en cada pasaje
de la Biblia y cómo nos llega hasta el día de hoy, y no solamente cómo nos llega hasta el día de hoy, sino lo que va a pasar mañana. Queremos decirle a los amigos que nos están viendo, si te interesa el libro La Historia de la Redención, déjanos un comentario porque te lo podemos enviar por audio o te lo podemos enviar por PDF. Así que si te interesa este hermoso libro, La Historia de la Redención, escríbele ahí a Fredison, que luego Fredison te lo envía por PDF o por audio. Y aprovechando el camino a Cristo también. Te podemos enviar el camino a Cristo también. ¿Quién fue el mejor maestro que hemos tenido a través de la historia? Eso ha sido algo de discusión por muchos filósofos durante mucho tiempo, porque muchos creen que fue Aristóteles, otros creen que fue Platón, pero nosotros creemos que el mejor maestro que ha existido ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que la mayor tarea que Él realizó no fue sanar, no fue hacer milagros, sino enseñar, educar a cada uno de sus discípulos en aquel momento. Y fíjate que sus discípulos, los discípulos de Jesús no eran 12, los apóstoles eran 12. Los discípulos podían ser cientos como podían ser decenas. En un momento dado se hablaba de 70, ¿verdad? Como un número, pero pudo haber sido mucho más. Pudo haber sido mucho más, pero en otro momento fueron solo los 12 y Jesús les dijo, ¿y ustedes se van a quedar o se van a ir también? Sí. O sea que hubo momentos en que los discípulos fueron muchos, en otros momentos fueron pocos, porque Jesús vino a enseñarnos cómo reformatear nuestra mente para que podamos ser redimidos. Y a veces no todo lo que se nos enseña nosotros lo queremos poner en práctica y aplicar a nuestra vida. Y es que muchas veces nosotros se me va la palabra, no queremos cambiar nuestra forma de pensar, vamos a ponerlo de esa forma, tenía otra palabra para ello. Y cuando vamos a Jesús y queremos aprender de la Biblia y queremos aprender de su obra, nosotros tenemos que, como dijimos ahora, reformatearnos para poder entender lo que Jesús quiere decirnos. Y Jesús tuvo muchos encuentros con jóvenes, con personas adultas, intelectuales, niños. Me viene a la mente el joven rico, ¿verdad? Que todas Jesús posiciones sociales. Le lleva una enseñanza, pero él rechazó aceptar la enseñanza. Pero vemos a un hombre de la iglesia, si lo podemos decir, un eclesiástico, que también se acerca a Jesús y entonces entiende lo que Jesús le está diciendo, aunque de momento le pareció medio que raro. No tenía lógica, ¿verdad? Pero sí pudo entender cuál fue el mensaje que Jesús estaba llevando. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús es el mejor maestro? Ser el mejor maestro es conocer una materia en todo su haber, ¿verdad? Por ejemplo, en las universidades hoy día existen los catedráticos. ¿Quiénes son los catedráticos? Mira, de aquí para afuera, de aquí para arriba, no hay nadie más, ¿verdad? En conocimiento. Jesús era el catedrático. Era mucho más que un catedrático. Y es catedrático porque domina el material al 100%, ¿verdad? O lo que esté dando en clase. Pero Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y quién mejor que el que conoce a Dios en persona y compartió con Dios que nos diera las enseñanzas? Así mismito es. Y fíjate, él en un momento dado dice, ustedes estudian las Sagradas Escrituras creyendo que en ellas van a obtener la salvación. Pero la realidad es que las Escrituras lo único que hacen es enseñarles a ustedes acerca de mí. ¿Y qué era lo que Jesús enseñaba? Eso mismo que estamos mencionando. Él enseñaba lo que decía las Sagradas Escrituras en aquel entonces, que en aquel momento Sagrada Escritura era el Pentateuco o la Torá, los libros proféticos y los libros de poesía. Así. Muchas veces la gente rechaza algunos mensajes cristianos pensando en un Dios fuerte, en un Dios y misericordia, ¿verdad? Que castiga al impío, pero la Escritura lo que enseña es un Dios amoroso. Ejemplo, Jesús vino a demostrar ese Dios de amor. Mientras Jesús estuvo en la tierra y por donde Él pasaba,
ya no existía el dolor, ya no existía la enfermedad, siempre había mensajes. Podemos ver en los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús como maestro, ¿verdad? Enseñándole a todos aquellos que le rodeaban acerca de las verdades de Dios. Pero sobre todo lo que Jesús quería enseñar era el amor de Dios, la gracia de Dios para con nosotros. Y por medio de Él, mientras estuvo en la tierra, el hombre podía comprender todas estas cosas. Por eso es que muchos fariseos en aquella época no entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque no querían sacar de su su mente idea su era costumbre. revolucionaria, porque el mensaje que Dios había dado al comienzo había sido distorsionado, tal y como se está distorsionando hoy día. Así es. Todo se volvió salvación por obra. Ayer me encontraba con mi hijo viendo una película y veía que se usaba mucho la frase: para el que cree todo le es posible, para el que cree todo le es posible, para el que cree todo le es posible. Y nosotros viendo la película, tú como cristiano, y escuchas la frase que tú dices, amén, gloria a Dios. Sí. Pero en un momento dado, la película te enseña: para el que cree todo le es posible, pero para aquel que cree en uno mismo, para aquel que cree en sí. Sí, la filosofía humana, Y eso es totalmente incorrecto Es así. al principio divino, porque la palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. O sea, para el que cree todo lo es posible, pero para el que le cree a Dios. Que le crea a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Muchas veces, y lo sabemos, ¿verdad? Quizás tengamos porciones de las Escrituras que no entendamos de momento. Que se nos hace difícil comprender. Ya me ha pasado muchas veces que leo un versículo y tengo que... me pasó con Gálatas. Estuve estudiando el libro de Gálatas hace como dos o tres días atrás, y me encontré con un pasaje que... Espérate, ¿qué quiso decir el Señor con esto? ¿Verdad? O Pablo en ese caso. ¿Qué Pablo quiso decir con eso? Pero vemos muchas veces diciéndole a Pablo: hablo de mí mismo, ¿verdad? Como esta es mi opinión. Y nosotros tenemos que aprender a través de las Escrituras, especialmente de las enseñanzas de Jesús, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Principalmente, Jesús lo que estaba buscando es que nosotros tenemos esa relación especial con Dios como Jesús mismo la tuvo. Así mismito Y es. nos enseñó a través de la oración, a través de las parábolas, que muchas veces Jesús utilizó parábolas para aquellos que quieren entender, entiendan, y aquellos que no quieren, no las entiendan, ¿verdad? Porque las palabras están abiertas para todo el mundo. La diferencia es: ¿quieres entenderlas o no quieres entenderlas? Nos quedan unos minutitos solamente. Queremos que tú entiendas algo. Estamos viviendo en una lucha donde hay dos enseñanzas. Dios quiere enseñarte a ti y a mí que necesitamos de Él para poder lograr todo en esta vida, para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos ser sanados, para que podamos ser libertados. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es el centro de esta educación, donde es una educación relacional. Definitivo. Pero hay otra enseñanza que se está dando, y es que tú puedes por ti mismo. Ajá. Y el enemigo Bien de las importante. almas quiere que tú dejes de creer en Dios y comiences a creer en ti. Comiences a creer en las cosas que tú puedes hacer, cuando la palabra de Dios nos dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, porque apelan al orgullo, al yo y al ego. Al ego. Y definitivamente hay situaciones tan abiertas, ¿verdad?, que el enemigo las pone en nuestra mente. Hay anuncios de productos que vienen con la palabra ego, ¿verdad? Esto es para ti, esto es tuyo, si tú lo quieres, tómalo. Nadie puede dirigir tu vida, solamente puedes dirigirla tú, como tú quieres. Son filosofías que nos llevan cada día a hundirnos más en el pecado. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor para un ser humano que hundirse en el ego, donde me quiero yo mismo, no quiero a nadie más, no hay relaciones, y el ser humano es un hombre de relación, el ser humano es un hombre social, el ser humano está diseñado, vamos a ponerlo así, en esa forma, poniéndolo en términos humanos, está diseñado para adorar a Dios. Amén. Y cuando nos salimos de ese patrón
en el cual el Señor nos diseñó, vamos a ser personas infelices, vamos a ser personas tristes y vamos a ser personas, como dicen por ahí, que cara de caballo. Muchos le dicen, ¿por qué? Porque no son felices. La filosofía del trabajo, la filosofía de los estudios, la filosofía de esto, hacen que el hombre se aparte de Dios cada día más, y son personas cada día más infelices. Entonces, no, yo soy feliz con esto, pero cuando uno le ve el rostro, cuando uno ve sus expresiones y oye su hablar, uno puede decir, es una persona infeliz, porque está separada de Dios. Así mismito es. Así que, hermanos, les exhortamos a que estudien las Sagradas Escrituras para que puedan recibir bendición de lo alto. Ya el tiempo se nos ha acabado, así que tenemos que orar por todos esos hermanos que Fredison ha estado ahí escribiendo, que tienen sus peticiones, tienen sus anhelos. Les exhortamos a que continúen escribiendo el lugar donde nos escuchan, ya sea pueblo en Puerto Rico, o barrio en Puerto Rico, sí, o país fuera de Puerto Rico, para que nosotros podamos tener una oración especial por cada uno de ustedes. Recalcamos, si quieren obtener el libro La Historia de la Redención o El Camino a Cristo, escríbanos, y entonces, como nos dijo O'Neill, podemos enviarle estos escritos por PDF, y les aseguro que una vez que comiencen a leer estos libros no van a parar hasta terminarlo. Así que les invitamos para ello. Así que vamos a despedirnos con una oración. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque en el mundo en que estamos viviendo, tú has provisto enseñanza para tus hijos a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas de Jesús, también a través de los profetas que en antaño hablaron en tu nombre. También te damos gracias, Señor, porque tú no solamente nos has hablado para la forma en cómo comportarnos, sino en cómo amar a los demás, y también nos has dado a través de las Escrituras el futuro que le espera a cada uno de tus hijos cuando nos mantengamos fieles. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que borre todo aquello que impida conectarnos contigo, para poder disfrutar de la gracia que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Nos entregamos en tus manos, Señor, y ahora que viene la próxima parte de adoración, te pedimos que tú ilumines al orador, el pastor Edwin Rivera, para que sus palabras sean de aliento y de refuerzo en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Para aquellos que se están conectando recientemente, tenemos algunos anuncios importantes que dar. El primero de ellos es que nuestro templo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Estamos repitiendo los anuncios del principio porque sabemos que hay gente que se está conectando recientemente, así que el Comité de Seguridad ha votado que el templo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Así que si usted desea saber cuándo nuevamente nos vamos a estar reuniendo, permanézcase conectado a través de las redes sociales, ya sea a la página de Facebook o al grupo de WhatsApp donde están la gran mayoría de los miembros de iglesia. Si usted no está en el grupo de WhatsApp, escríbanos, déjenos un mensaje por aquí para que los administradores puedan incluirlo y se pueda enterar de las noticias que tenemos. El otro anuncio que tenemos es que hoy a las 4:30 de la tarde tendremos nuestro acostumbrado culto en la tarima, que ahora es la nueva tarima, la mega tarima. Hemos agrandado la tarima gracias a un donativo que se nos dio, una ofrenda que se nos dio, y agradecemos a esa persona que nos ayudó para ello. Así que esta tarde tendremos al grupo Turn Point Ministry con su director Braulio Avilés, y promete ser un evento hermoso, así que no te lo puedes perder hoy a las 4:30 de la tarde. A pesar de que los cultos van a estar, el templo va a estar cerrado para público. Repito, va a ser para público, solamente las personas encargadas de ese día son las que van a estar aquí compartiendo la programación, aunque va a estar cerrado para público. En las tardes usted puede venir y podrá gozarse de la programación que estamos teniendo, donde hay música y siempre hay una sorpresa, ¿verdad, Joe?
Siempre hay una sorpresa para cada una de aquellas personas. Nos dice nuestro director de diácono que si tienes tus diezmos y tus ofrendas, los puedes traer los sábados de tarde, donde los vamos a estar recogiendo. En el día de hoy también vamos a estar recogiendo artículos de primera necesidad, ropa y alimentos. Tengo allí a Esteban tipo modelo y dándome las instrucciones de lo que tenemos que decir. Así que si usted tiene ropa en excelentes condiciones o casi nueva, si usted tiene artículos de primera necesidad, si usted tiene alimentos no perecederos, le invitamos a que lo traiga aquí al templo en el día de hoy. Vamos a estar hasta las 7 de la noche recibiendo. Va a haber un periodo de tiempo donde posiblemente no estemos, que va a ser como de 1 hora o 2. Usted lo puede dejar aquí. Si no se siente en confianza, me voy a atrever a decir esto: detrás de nuestra iglesia vive Joe, que es nuestro director de escuela sabática. Se lo puede dejar a él allí. Así que puede traer alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y ropa en excelentes condiciones. Posiblemente en la semana tengamos un día para que usted vuelva a traer lo mismo. Así que le pedimos que recoja esos alimentos, los traiga aquí. Si en estos días va al supermercado, compre unas cositas para llevar a Nicaragua, porque nuestros hermanos allá lo necesitan, ya que viven en pobreza extrema y ya 2 huracanes le han pasado por encima. Si necesita más información sobre esto, se puede comunicar con nuestro pastor o con su servidor, o también a través de las mismas redes sociales. Para aquellos que no tienen mi número de teléfono es el 939-276-7587. 7587, repito, 939-276-7587. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, y ahora les dejamos con nuestro pastor para el segundo servicio. Saludos hermanos, bendiciones a todos ustedes que nos están viendo a través del Facebook Live. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Esperamos que la programación de los próximos minutos sea del agrado primeramente de nuestro Padre Celestial y segundo sea del agrado de cada uno de ustedes. Que las palabras del predicador que se ha escogido para esta mañana pueda llegar hasta lo más profundo de sus mentes y nuestros corazones, pero que podamos ser transformados a través de la palabra escrita en la Biblia, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Yo quiero tener una oración en este preciso instante para entonces presentar al orador de esta mañana. Amante Padre Celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, venimos ante ti, Señor, en humildad, humillados, oh Padre Celestial, reconociendo tu grandeza. En este preciso instante, Señor, nosotros vamos a ser instruidos por ti. Has utilizado un instrumento, vas a utilizar un instrumento, un siervo tuyo, para traer la palabra del cielo. Yo te pido que tú pongas un carbón encendido en sus labios y que hable palabras divinas, palabras que han sido pronunciadas, puestas por el Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Bendiciones te pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este momento yo quiero dejar con ustedes a una persona a la cual conozco hace varios años. Hemos compartido en un montón de actividades de muchas maneras. Es un siervo del Señor. Actualmente es director de la Academia Adventista en Arecibo, en el norte de Puerto Rico. Es pastor, gran compañero, gran ser humano. Tiene una esposa, tiene 2 hijos hermosos. Y quiero invitar aquí al pastor Edwin Rivera para que sea el instrumento del Señor en esta mañana, que el Señor lo utilice poderosamente. Pastor Rivera,
Dios te bendiga, te guarde y gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Espinar. Buenos días iglesia, buenos días a todos los hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. Esperamos que la paz de Jesús pueda estar con cada uno de nosotros en el día de hoy. Es un privilegio cuando podemos predicar la palabra de Dios, y es un privilegio cuando la iglesia de Dios puede ser adoradora. Podemos ser adoradores activos, como el Padre busca, como discutíamos en la lección de escuela sabática la semana pasada, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y en esta mañana esperamos que la presencia de Dios pueda estar con nosotros a través de esta palabra. Esta mañana quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo, por favor, en el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo se hace una gran pregunta, una pregunta sumamente importante para los hijos de Dios. La pregunta que hace Pablo está en el versículo 35, cuando él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y luego dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Interesante esa pregunta, esa palabra de Pablo. Y luego dice Pablo en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense ustedes, el concepto que Pablo está tratando de introducir aquí me llama la atención, porque él delinea, él describe una serie de aflicciones a las que estamos sujetos todos los seres humanos, los hijos de Dios en particular, que a lo que él se refiere en este momento. Él habla del peligro, de las situaciones adversas que viven los cristianos todos los días, y él cuestiona si esas cosas podrán separar a los hijos de Dios del amor que Dios les tiene. Una pregunta interesante. ¿Puede el sufrimiento separar a Dios de sus hijos? ¿Puede el sufrimiento separarnos a nosotros como hijos de nuestro Padre? ¿Puede? Dice él, dando por sentado que no, dando por sentado que la respuesta es obvia, y diciendo no. Antes bien, no solo no puede separarnos, sino que antes bien, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. La idea que tenemos muchas veces equivocada de vivir en victoria, de tener una vida victoriosa, tendemos a pensar que una vida victoriosa se trata de una vida sin caídas y sin fracasos. Nunca he tenido fracasos, y como no he tenido fracasos, vivo en victoria. Y si he tenido algún fracaso en la vida, pues entonces no vivo una vida victoriosa. Esa es la idea que se nos ha inculcado de lo que es el concepto del éxito. El concepto del éxito moderno, la idea del éxito moderno, es una idea que está completamente distante de lo que enseña la palabra de Dios, porque el éxito moderno es el éxito de las personas que tú los ves constantemente en victoria y que todo lo que tiene son aciertos. Entonces nos hace pensar que los hijos de Dios nunca en la vida pueden tener un fracaso, y si tuviste un fracaso en la vida significa o que has vivido apartado de Dios, o que has estado en pecado, o que has estado no sé en cuántas cosas negativas que no debiste estar haciendo, y se atribuye entonces la responsabilidad de los fracasos en la vida
a la propia persona que fracasa. Yo me pregunto, ¿y qué responsabilidad tiene un niño, por ejemplo, que nace enfermo sobre ese fracaso en su vida? ¿Y qué responsabilidad tiene una persona cuya esposa murió, por ejemplo, sobre ese fracaso y ese dolor en la vida? ¿Qué responsabilidad tiene? Pablo dice que los hijos de Dios vivimos en todas estas luchas de la vida siempre en victoria. Es decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no porque no tenemos dificultades en la vida, sino a pesar de las dificultades que atravesamos en la vida. Y eso me parece sumamente importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es vivir una vida victoriosa? ¿Qué es o cómo nosotros llegamos a vivir una vida como una vida en el sentido espiritual, como más que vencedores? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo primero que nosotros debemos entender en nuestra vida para ser más que vencedores es que nosotros tenemos un llamado de Dios. Apréndete esto. Te voy a dar una serie de ideas esta mañana. Lo que vamos a hacer esta mañana es compartir algunas ideas de cómo yo sé que estoy viviendo una vida victoriosa. En primer lugar, apréndete, mantén en tu mente siempre, constantemente, que el enemigo no logre borrar de tu mente la idea de que tú fuiste llamado por el Dios del cielo, de que fuiste llamada por el Dios del cielo. Es una promesa de fe la que Dios te ha dado a ti y que tú la recibes porque tienes una relación personal con Jesús. Así que, entendiendo esto, recuerda siempre que Dios te llamó, y una vez Dios te llamó, ese llamado permanece. Dios no revoca llamados. Alguna gente me dirá, bueno, ¿y Saúl? Saúl revocó su propio llamado cuando decidió vivir abiertamente en desobediencia a Dios. Pero Dios te llamó y tú debes mantener presente siempre en tu vida que el Dios que te llamó es el Dios que quiere darte éxito. Dios nunca llama a ningún hombre, a ninguna mujer al fracaso. Dios nunca te va a guiar al fracaso. Cuando Dios te llama para darte éxito. Dios quiere que tú tengas éxito. Apréndete eso. Métete eso en la mente. Dios me llamó para que tenga éxito, no para que fracase. En segundo lugar, nosotros debemos entender que para vivir una vida victoriosa nosotros debemos tener entendimiento espiritual de las cosas. Hay algo que siempre he dicho y lo repito constantemente. Nosotros vivimos en un mundo material, en un mundo físico, pero hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, que es tan real como el mundo físico que podemos ver. Así que nosotros debemos recordar, si queremos vivir en victoria, que nuestras batallas no son carnales. Pablo lo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes angelicales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay un mundo espiritual detrás del mundo físico, material que podemos ver. Hay un mundo que no podemos ver, pero que es real. Así que cuando se ponen las cosas difíciles en el trabajo, por ejemplo, con un jefe que no es tan colaborador, ¿verdad? Recuerda que hay una cuestión espiritual detrás de esto. Cuando están hablando mal de ti, cuando hay chismes de ti por ahí, recuerda que hay un mundo espiritual detrás de esto. Cuando hay problemas en tu familia, con tus hijos, recuerda que hay un mundo espiritual detrás de esto. Cuando hay problemas en tu matrimonio, hay un mundo espiritual detrás de esto. Cuando hay problemas en la iglesia, hay un mundo espiritual detrás de esto. Y no podemos olvidarnos de eso, porque cuando nos olvidamos de eso, comenzamos a pelear en el terreno carnal. Y por eso terminamos fracasando en nuestros esfuerzos. Cuando nosotros aprendemos que detrás de un problema de la familia o de la iglesia o del trabajo o de mi propia salud hay una cuestión espiritual detrás de esto, aprendemos entonces a pelear esa batalla, pero en el terreno espiritual. Aprendemos a pelear la batalla en el terreno que Dios quiere que nos mantengamos. Si queremos ser más que vencedores, tenemos que ser gente espiritual.
y que mira las cosas desde un punto de vista espiritual. No podemos ser carnales. Andamos en victoria. Somos más que vencedores cuando somos edificadores. Cuando aprendemos, mis queridos, a ser personas edificadoras. Cuando asumimos una actitud positiva, edificadora. Cuando asumimos una actitud de colaboración. Cuando asumimos una actitud de animar a la gente. Cuando asumimos una actitud de ser la mano ayudadora y no el que entorpece o la que entorpece las cosas en la vida, en la iglesia, en la casa. De igual manera que hay esposas y esposos difíciles, nosotros puede ser que seamos esposos difíciles, esposas difíciles. Quién sabe, pensamos que nuestro hijo es difícil, pero no pensamos en la idea de que puede ser que sea yo el papá difícil, de que seas tú la mamá difícil. Entonces necesitamos ser edificadores. Necesitamos tener una actitud que construye, no que destruye relaciones. Una actitud que bendice, no que maldice. Una actitud que hace que los demás se sientan felices a nuestro alrededor. No se sientan incómodos, no se sientan dolidos por nuestras actitudes. Queremos ser gente victoriosa. Necesitamos asumir la actitud de una persona victoriosa. Somos más que vencedores, mis queridos, cuando somos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando somos adoradores porque tenemos una relación íntima entre Dios y yo. Cuando hay una relación íntima, personal, entre Dios y yo, entre Dios y tú, que eso es de todos los días, eres un adorador en espíritu. Eso es lo que decía la lección la semana pasada, ¿se acuerdan? Y en segundo lugar, somos más que vencedores cuando somos adoradores bíblicos. Bíblicos. Es triste ver cómo en nuestros días muchos cristianos pretenden vivir su vida cristiana sin la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la guía que te dirija en todas las cosas. En cada paso que tú des en la vida, debes vivir una vida dirigida constantemente por la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir y te va a pedir que hagas algo que contradice su palabra. Por lo tanto, sé un adorador en espíritu y en verdad. Y eso debo conectarlo definitivamente con la actitud de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Si tú quieres ser más que vencedor, déjate guiar por el Espíritu de Dios. No hay manera de ser un vencedor si nosotros no somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Necesitamos aprender a vivir vidas cristocéntricas, vidas dirigidas por el Espíritu Santo en todas las cosas que hacemos y a donde quiera que vamos. Que cada palabra que decimos, que cada acto que llevamos a cabo, cada centavo que gastamos, cada cosa, actividad en la que participamos nosotros, que sea el Espíritu de Dios el que está guiándote ahí. Constantemente deberíamos orar por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No solamente por la presencia del Espíritu de Dios, pero por la dirección del Espíritu de Dios. Pero eso implica, el orar por la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, implica una oración y una actitud de humildad y de sujeción y de sometimiento a lo que tiene Dios que decir. Si quieres ser una persona victoriosa, una persona que vive más que vencedor, más que vencedora, necesitas tener una actitud de sujeción a la voluntad de Dios y a lo que el Espíritu de Dios tiene que decirte. No podemos vivir victoriosos y andar desafiando y retando lo que dice la palabra de Dios en la inspiración a través del Espíritu Santo. No podemos vivir retando lo que Dios ha establecido en su palabra. Tú quieres ser más que vencedor, más que vencedora, no retes lo que dice la palabra de Dios. Sujétate a la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Somos más que vencedores, mis queridos. Somos más que vencedores cuando somos fieles. ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad, mis queridos, es una actitud que nos lleva a cumplir con nuestros compromisos. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con la eternidad. Tú tienes un compromiso con tu Dios. Y si tú no vives en ese compromiso, cumpliendo ese compromiso, entonces vas a vivir de fracaso en fracaso.
Nosotros necesitamos ser personas comprometidas, fieles a lo que hemos creído, fieles a aquel en quien hemos creído, fieles a aquel que nos salvó, que nos trajo de las tinieblas a la luz. Y nosotros debemos vivir una actitud de fidelidad a lo que hemos creído, fidelidad a lo que somos, fidelidad a la conciencia que en Cristo hemos desarrollado. Y digo en Cristo hemos desarrollado porque hay quien dice, no, porque yo tengo mi conciencia tranquila. Pero a veces una conciencia entenebrecida. Y la conciencia está tranquila porque cualquier cosa negativa que se me ocurra, yo la justifico con mi actitud. Así que no hablamos de eso. Estamos hablando de una conciencia tranquila y en paz cuando esa conciencia vive en una actitud de sujeción a lo que Dios quiere. Una conciencia limpia y en paz porque ha sido fiel a lo que Dios ha establecido. Entonces sí, es una conciencia fiel. Y que puede estar limpia y tranquila. Somos más que vencedores cuando entendemos que en Cristo todo es ganancia. En Cristo todo es ganancia. Alguien dijo, si pierdo y aprendo, no pierdo, gano. La vida del creyente tiene sus altas y tiene sus bajas. La vida del creyente tiene momentos difíciles. Ya eso lo dijimos al principio. Pero si el creyente aprende que cada pérdida que tenemos tiene la virtud de ayudarnos a edificar nuestros caracteres, que nos ayuda a crecer más en gracia y en sabiduría, tal como Jesús crecía delante de Dios y delante de los hombres, entonces aprendemos, como decía Pablo, que es ganancia. El vivir es Cristo y el morir, ganancia. Necesitamos aprender, mis queridos, que en Cristo todo lo que nosotros tenemos es ganancia. Para ser más que vencedores, necesitamos tener gozo. Y yo tengo que hacer una pausa aquí. Hace unos minutos comentaba con una persona antes de salir al aire a predicar, que nosotros hemos perdido el gozo. Y a mí me da mucha tristeza eso. Es bien triste cuando nosotros venimos a la casa de Dios y en lugar de estar gozosos, venimos tristes y afligidos. Es bien triste cuando no somos capaces de gozarnos en la presencia de Dios, de sentir alegría en la presencia de Dios, pero también sentir alegría cuando estamos con nuestra familia, sentir alegría de estar vivos, sentir alegría, mis queridos, y el gozo de tener un trabajo, y sentir alegría, escúcheme bien ahora, sentir alegría de que este mundo va a terminar y que aquellos que creen en Jesús y lo han aceptado como su Salvador tienen la esperanza de que al finalizar este mundo y este estilo y esta suerte de cosas que estamos viviendo, veremos a nuestro Señor, veremos a Jesús venir en las nubes de los cielos y viviremos con Él para siempre. Y eso debe de ser algo que nos traiga gozo de vivir constantemente. Un hijo de Dios no necesita vivir por ahí afligido, apesadumbrado. No es que no tenga problemas, pero es que es capaz de saber que teniendo a Jesús en el corazón somos capaces de sentir gozo y alegría, no de lo que tengo, sino de la manera en que Dios me va a bendecir y va a sacarme de cualquier problema en que esté pasando. Necesitamos vivir con una actitud de gozo delante de Dios. Gozarnos en su palabra, gozarnos en sus bendiciones, gozarnos en venir a adorarlo en el templo, gozarnos en la comunión con los hermanos, gozarnos en lo que hizo Jesús por ti. No dejes que el enemigo siga afligiéndote por un pecado que cometiste, por un error que cometiste en algún momento dado de tu vida. No sigas viviendo afligido por eso. Gózate de hoy en adelante en Jesús y en lo que Él hizo por ti. Somos más que vencedores, mis queridos, cuando aprendemos a callar. Alguien dijo que el que calla otorga. Y yo tengo que decirte que el que calla no siempre otorga. Hay momentos en que lo más sabio es guardar silencio. Cuando nosotros aprendemos a guardar silencio de manera oportuna, evitamos muchísimas situaciones dolorosas para nuestra vida y para la vida de otras personas. Así que aquella persona que quiere ser más que vencedora necesita aprender a controlar su lengua. Necesita aprender a controlar sus expresiones, sus palabras, porque tus palabras, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado.
Hay momentos, mis queridos, en que necesitamos aprender a callar. Momentos en que hay que hacer silencio, guardar silencio delante de Dios y dejar las cosas en sus manos para que sea Él el que obre. Tú quieres salir victorioso en una situación que tienes en tu vida, aprende a callar delante de Dios. Aprende a ponerla en las manos de Dios y decir: Señor, yo pongo esto en tus manos. Yo voy a callar, me voy a quedar callado, me voy a quedar callada y voy a esperar tu salvación. Necesitamos aprender a callar. Pero también somos más que vencedores cuando aprendemos a hablar de manera oportuna. No siempre hay que hablar, pero hay momentos en que hay que hacerlo. Hay que hacerlo de manera oportuna, de manera respetuosa, de manera elegante, de manera dirigida por el Espíritu de Dios. Cuando yo escucho gente decir: yo soy tan feo como tan franco, yo digo: esa no es una actitud de un cristiano. Esa no es la actitud de un cristiano. Yo soy tan feo como tan franco, es que yo soy así. Yo las canto como las veo. Y yo digo: este hermano habrá leído donde dice la sierva del Señor que Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la decía con amor. Mis queridos, ningún cristiano debería jactarse de que yo digo las cosas y al que le caiga, y al que le guste, que le guste. Ningún cristiano debería jactarse de eso. La actitud y el espíritu de un cristiano al decir las cosas debería ser la misma actitud que tiene Jesús y que tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Todo creyente, cada vez que abre su boca, debe abrirla para bendecir. Cada vez que fluya una palabra a través de tus labios, por favor, asegúrate que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de ti. Porque igual que hay momentos en la casa o en la familia o en el trabajo o en cualquier lugar donde alguna persona puede estar hablando de manera grosera y puede que no sea necesariamente esa persona, sino que haya demonios detrás de eso, te tengo noticias. No seas tú el que abra la boca un día para que sea el enemigo el que hable a través de ti. No seas tú. Sé una persona siempre prudente en la manera en que te expresas. Somos más que vencedores cuando tenemos una vida de oración. Si no aprendemos a orar, entonces vamos a vivir por ahí tratando de encontrar soluciones nosotros mismos a los problemas. La solución para tus problemas la tiene Dios. Tú eres solamente el instrumento que Dios va a usar para orar para que tus problemas sean resueltos. Aprende siempre a llevar todo en oración. Si quieres ser más que vencedor, aprende constantemente a depender de Dios y a orar todos los días. Todo lo bueno que te pasa y también lo malo que te pasa. Las cosas lindas de la vida y las cosas difíciles de la vida. Llévalo todo en oración. Somos más que vencedores, mis queridos, cuando no solo oramos, pero también ayunamos. La oración, junto con el ayuno, dijo Jesús, tiene la capacidad de echar fuera demonios. Aquel hombre y aquella mujer que oran, el niño, la niña que oran y ayunan, el jovencito, la señorita que oran y ayunan, son personas que se llenan constantemente del poder de Dios, constantemente. Por último, y resumiendo todas las demás, somos más que vencedores cuando mantenemos nuestra vista fija en Jesús. Esto resume todas las demás que hemos mencionado. Constantemente, mi querido, mi querida hermana, aprende de aquí en adelante a vivir una vida de constante mirada, de mantener constantemente la mirada puesta en Jesús. Solo aquellos que constantemente ponen su mirada en Jesús son capaces de verlo tal cual es. Solo aquellos que ponen su mirada constantemente en Jesús son capaces de recibir a través de la influencia del Espíritu Santo las instrucciones que Dios quiere darle. Solamente aquellos van a poder distinguir, los que miran constantemente a Jesús, van a poder distinguir la verdad y el error. Va a poder saber cuando algo es verdad y cuando algo es error. Solamente aquellos que mantienen su vista en Jesús van a tener el valor de, en un momento dado, cuando las pruebas se pongan duras y difíciles en la vida, poder mantenerse de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Queremos ser más que vencedores, mis queridos. Necesitamos seguir entonces estos consejos para gloria de Dios y para que se cumpla esa promesa en nosotros. Tribulación, angustia, prueba, persecución, lo que sea que está pasando en tu vida, en Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga.
Gracias, pastor, por esas palabras muy inspiradoras. Me gustan esos temas que son del día a día, de lo cotidiano, que nos ayudan a caminar en este mundo que nos ha tocado vivir, que ha sido bastante difícil. Vamos a estar leyendo una lista de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros, sacaron su tiempo o pidieron oración. Comenzamos con Wanda Arocho, Rosita Javier, Lidia González, Evelyn Gamaliel, Katiana Martínez, Nilda Níguez, Sol Vélez, Obed Cajigas, Mimi García, Yadira Javier, María Jaime, Alena Cabrera, Lilian Silva desde Boston, Francis González que se conectó desde el Ecuador, Manuel Marcial, Francisco Burgos, Edith y Florencio, Mercedes Vélez, Leilani Vadillo, Miss Meli Carrión desde el Perú, Gamaliel Rosado, Yoli Rivera, Carlos Cordero, Dilenia Severino, Carmen Pagán, Isabel Díaz, Raquel Mora desde Venezuela, Enid Vélez, Edda Soto y Marilyn Santos. Pastor, esta es la lista de los hermanos por los cuales están pidiendo oración y están conectados a través de las redes sociales. Padre, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, hoy venimos a ti para poner delante de tu presencia a todas estas vidas que se han conectado y han pedido oración. Solo tú conoces la necesidad de cada uno. Solo tú, Señor, puedes saber cuál es la respuesta adecuada que ellos necesitan para que la bendición llegue hasta sus vidas. Y hoy nosotros humildemente queremos ponerlos en tus brazos de amor. Hoy, Señor, nosotros queremos declarar que tú eres Señor y Dios, y que de ti y de tu poder nada se escapa, oh Dios. Por eso aquellos que confían en ti vienen a tu presencia en el nombre de Jesús y por sus méritos resultan bendecidos grandemente. Porque hay abundancia en ti. Hay abundancia de paz, de bendición, pero también abundancia de recursos, Señor, para suplir la necesidad de cada uno. Así, Señor, si la necesidad en esta mañana es salud, tú, Padre, que eres un Dios que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, pon tu mano, Señor, toca ese cuerpo en esta hora. Bendícelo grandemente, Señor, y trae paz, trae alivio al dolor, Señor, trae sanidad a esa vida. Si es un problema financiero, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, de las riquezas del universo. Todo lo que tú tienes, Señor, lo has puesto a disposición de tus hijos. Padre, si hay un hijo tuyo en este momento que tiene necesidad, por favor, súplela, Padre bueno. Que no haya más necesidad en esa casa, porque tú has prometido que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Oh Padre Santo, quizás alguien está pidiendo porque tiene problemas en su casa, con su esposo, con su esposa. Señor, tú puedes resolver los problemas en los matrimonios. Tú creaste el matrimonio. Tú creaste la familia, Señor, y a veces nosotros nos desviamos de tu plan, pero tú, Padre, tienes un plan maravilloso todavía que cumplir en la vida de tus hijos. Bendice ese matrimonio, Señor, ese esposo, esa esposa que está clamando por su pareja en esta hora. Señor, si el problema es con los hijos, pon allí tu mano con ese muchacho, con esa muchacha, que quizás está rebelde, quizás, Señor, se ha alejado de ti, se ha alejado de sus padres, ha puesto distanciamiento con sus padres, con su familia. Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo toque su corazón, que ese corazón pueda ser tocado y movido, Señor, por el amor de Jesús y por el amor de sus padres. Y así, Señor, todas aquellas otras peticiones que pueda haber en este momento, que sean suplidas conforme a tu sabiduría, conforme a tu misericordia y a tu bondad y a la necesidad de cada uno. Ponemos estas peticiones en tus manos, Señor, y creemos, porque Jesús lo prometió,
que tú vas a contestar esta oración, porque hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos que esta programación esta mañana haya sido de bendición para todos ustedes. Feliz sábado.